Muy buenos días a todas y todos. En nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, me complace darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Martes de Justicia. Desde este espacio formativo que busca contribuir al fortalecimiento de la cultura jurídica ciudadana, queremos manifestarles nuestro agradecimiento a cada una y cada uno de ustedes por su participación y por contribuir con su interés y atención a que estas jornadas sean exitosas. Su presencia demuestra el compromiso con el aprendizaje y el deseo de conocer más sobre la temática que abordaremos. La conferencia de hoy lleva como título Nuevas perspectivas en el derecho de las personas, de la teoría tridimensional al daño al proyecto de vida. Esta actividad propone un recorrido reflexivo desde la visión clásica del derecho de las personas, sustentada en la teoría tridimensional, hacia los enfoques contemporáneos que reconocen la dignidad humana como eje del orden jurídico. Se abordará cómo el daño al proyecto de vida se erige como una categoría emergente de protección integral de la persona, con implicancias en el ámbito civil, constitucional y de los derechos humanos. Esta mirada renovada busca comprender al ser humano no solo como sujeto de derechos, sino como portador de un proyecto existencial en el derecho que el derecho debe respetar y tutelar. Para la presentación de este importante tema, contamos con la participación de un destacado especialista en materia civil, el doctor Carlos Agurto González, amigo de la casa, quien gentilmente aceptó nuestra invitación. A continuación, daré lectura a un extracto de la hoja profesional de nuestro expositor invitado. El doctor Carlos Agurto es un destacado jurista peruano y profesor ordinario de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde enseña en pregrado, maestría y doctorado, además de dictar en reconocidas universidades como la Universidad de Lima, la Antonio Ruiz de Montoya, la Autónoma del Perú, la San Ignacio de Loyola y la Universidad de Huánuco. Fue secretario técnico del grupo de trabajo encargado de la revisión y mejora del Código Civil peruano, designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es doctor en Derecho por la Universidad de Turín, en Italia, y postdoctor en Nuevas Tecnologías y Derecho y en Globalización y Derecho por la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria. Asimismo, es magíster en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Bolonia, con amplia experiencia como investigador en Europa. Ha sido investigador del CONCITEC Nivel 2, miembro del Instituto Europeo de Derecho en Austria y de diversos comités científicos y editoriales en Italia. Es autor de 4 libros y más de 30 ensayos jurídicos publicados en el Perú y el extranjero. Su experiencia en esta temática, sumada a su compromiso con la formación jurídica, sin duda hacen de su presencia un aporte fundamental en el presente espacio académico. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma es necesario permanecer como mínimo el 90% del tiempo total que dure la presente sesión. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la ponencia de nuestro expositor invitado, se abrirá un espacio para responder a las consultas o inquietudes que tengan ustedes respecto al tema que se abordará. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Su presencia es muy especial, ya que sin ella no sería posible el éxito que venimos teniendo semana a semana. Doctor Aburto, bienvenido a los Martes de Justicia. 655 personas lo escuchan atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenos días y bienvenido nuevamente. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días también a todos, a todas. Para mí es un inmenso honor eh, dirigirme a ustedes hoy en esta mañana de los importantes eventos que organiza el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para mí es una ocasión muy especial porque, como bien indicaba Jimmy, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es parte también de mi recorrido profesional. Y además tuve el inmenso honor, como también recordaba Jimmy en la presentación, de haber sido por 3 años uno de los 3 secretarios técnicos del grupo de trabajo y revisión del Código Civil peruano que trabajó en 2016 y 2019. Así que mi justo es volver a casa. Muchísimas gracias por la presentación y la invitación. Y además también para mí es una ocasión muy especial porque el Centro de Estudios ha tenido bien considerar uno de los temas, por la realidad tres temas, que en los últimos casi 20 años he dedicado mi estudio,
que es precisamente la materia de derecho de las personas, así como la teoría tridimensional y el daño proyecto de vida. Pero en realidad todas estas tres categorías, tres grandes categorías, son parte de un proceso de cambio y transformaciones en el derecho. En las últimas décadas, nosotros hemos pasado en el derecho de una visión, de un cambio de perspectiva, un giro de 180 grados, y es que por mucho tiempo nosotros habíamos considerado solamente que el derecho protege un ser racional o que el derecho está conformado por un conjunto solamente normativo, como diríamos utilizando las estructura lógico-normativa kelseniana y después desarrollado también por sus epígonos de los sí entonces. Pero la vida humana se presenta mucho más compleja que una fría norma y mucho más rica que solamente la racionalidad. Y es que para poder comprender los cambios que se han venido o que se vienen produciendo en el derecho de las personas, eh, se tiene que comprender primero a quién estamos protegiendo. ¿Estamos protegiendo al ser humano? Sí, pero conocemos o llegamos a comprender, al menos en forma muy general, el ser materia de nuestra protección. Eh, Como pongo un ejemplo a mis estudiantes, imaginemos que a todos nosotros nos dan a tener en un momento un jarrón muy antiguo. Si nadie nos dice qué representa este jarrón y la importancia histórica o económica que tiene, seguramente no le vamos a dar la importancia de vida. Jugamos con el jarrón y en algún momento el jarrón se nos cae de las manos, se rompe. Viene la persona que nos encargó y dice, ¿qué han hecho? ¿Qué has hecho? ¿No? Este jarrón eh, fue parte de una de las reliquias o expresiones artísticas de la tumba del señor Zipac. Está valorado en muchos miles de soles. Y, bueno, tú dices, pero tú no me indicaste cuánto valía, qué representaba este jarrón. Lo mismo pasa en el derecho. O sea, sabemos a ciencia cierta, sabemos al menos aproximadamente eh, la vida humana que nosotros estamos protegiendo. Conocemos al menos generalmente el ser humano que es materia de tutela, de protección jurídica. Seguramente son aspectos que a nivel de la formación del derecho en las universidades, al menos hablo en el Perú, no se ha incidido. Y eso es preocupante porque precisamente cómo no contar con cursos de antropología jurídica o de filosofía del derecho o incluso derecho comparado que nos permiten llegar a una comprensión eh, amplia del ser que estamos protegiendo o incluso el derecho en un sentido cultural. Pero eso lamentablemente sucede en esta formación. Entonces, al ser que nosotros protegemos con el derecho es el ser humano, pero un ser humano que ha pasado a ser, eh, ha pasado a ser no solamente un ser racional, y esto es evidentemente un aporte también del estudio de las ciencias que estudian los animales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los aportes de Conrad Lorenz, un gran estudio que incluso recibió el premio Nobel, sobre el estudio de los animales, y nos hacían comprender los zoólogos, entre otros estudiosos, que también otros seres de la vida tienen también racionalidad. Por ejemplo, pensemos en chimpancé, los gorilas, nuestros primos hermanos, ¿no? Tienen 75% o más probablemente de racionalidad igual que tenemos los seres humanos. Entonces, seguramente no es la racionalidad lo que a nosotros nos permite eh, contar o considerar al ser humano solamente como ser racional, ¿no? Pero esto viene de mucho más antiguo, ¿no? Eh, Recuerdo que el último gran pensador de la antigüedad, Boecio, el autor de Consolación de la Filosofía, eh, es- hizo la última gran definición en el pensamiento antiguo de que
el ser humano es un ser básicamente racional. Ese, esa enseñanza, ese juicio de Boecio, llegó hasta, hasta hace muy poco. Pero olvidamos que incluso sobre otro aspecto que en realidad sí caracteriza al ser humano, que es la libertad, ya hubieron atismos en la antigüedad. Pensemos, por ejemplo, el mito de la creación. En el mito de la creación hay una figura importante que determina los actos de dicha historia, que es precisamente el libre albedrío, ¿no? La posibilidad de elegir, de decidir, de ser conscientes o no tan conscientes, pero elegir nuestro destino y objetivos. Y es por eso que eso pasa con la primera pareja según las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, pero también está en el pensamiento de los primeros cristianos, ¿no? Como bien decía el pensador Blas Pascal, ¿no? En sus pensamientos, ¿no? Y también en la obra de este gran pensador, padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, eh, que en sus confesiones señalaba: ¿por qué, Señor, has puesto en mí tantos deseos de desear? Es decir, ese deseo de desear, ese sentido de- de decisión, es lo que los antiguos llamaban libre albedrío. Pero en la mitad del siglo XIX, ya tiempos más cercanos a los nuestros, bueno, un antecedente anterior, Kant, con su idea de libertad, aunque todavía no esclarecida totalmente en una visión moderna, pero hay allí una idea precisamente de libertad y que después, ya en 1844, con la obra de Søren Kierkegaard, un gran pensador danés de Dinamarca, en su obra El concepto de la angustia, nos va a, investigando el pecado, que se da la finalidad de Kierkegaard, va a descubrir la libertad. Esto va a ser los antecedentes para que en el siglo XX, un siglo breve, como bien decía Eric Hobsbawm, pero de grandes transformaciones, las dos guerras mundiales, el uso de la energía atómica, las grandes transformaciones, van a llevar a los pensadores ya no a preguntarse interrogantes sobre el ser de las cosas, sino sobre el ser humano. Y así necesita el pensamiento denominado existencialista, que va a producir un cambio y transformación, porque ya no va a poner el acento, el punto sobre la I en el aspecto de racionalidad, sino en la libertad, que nosotros somos seres libres, ¿no? Un grupo heterogéneo, eh, pensadores como Simone de Beauvoir, la madre del feminismo, ¿no? La autora del segundo sexo, ¿no? No se nace mujer, sino se hace, ¿no? Como rezaban las feministas del grupo feminista en los años 50 y 60, ¿no? La gran autora, gran pensadora Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre también, que va a colocar, entre otras, la idea de proyecto de vida que después va a ser tomado por nuestro uh, maestro y compatriota, gran profesor Carlos Francis Arego, o Martin Heidegger, o Gabriel Marcel, o Zubiri, eh, o Merleau-Ponty, en fin, una serie de pensadores que van a mostrar que el ser humano no es racionalidad, sino lo que la esencia del ser humano es la libertad. Y esta idea existencialista va a influir en el derecho, especialmente en el derecho sudamericano, es en dos escuelas: la escuela ecológica del derecho, que va a estar representada por probablemente el mayor filósofo que ha tenido Argentina, filósofo del derecho, me refiero al profesor Carlos Cosio, y en el Perú, y también en Brasil, podemos decir, en el pensamiento de un joven estudioso, Carlos Fernández Arego, que en el año 50 va a presentar una tesis titulada Bosquejo para una determinación ontológica del derecho, que va a estar imbuido por mucho de del pensamiento de los filósofos y pensadores existencialistas. Y también el Brasil, con Miguel Reale, eh,
mayor que el profesor Fernández Arego, que era básicamente un estudiante egresado de la Universidad de San Marcos. Miguel Reale, un profesor 15 años mayor, pero ya consagrado, va a pensar también una teoría tridimensional, pero después vamos a indicar las diferencias entre ambas posturas, la de Reale y la de Fernández Arego. Y esto es un cambio, porque fue una postura radical de estas dos escuelas, la tridimensionalista peruana y brasileña y la argentina egológica, porque van a responder a algo que estaba mayoritariamente en boga en ese tiempo, que era precisamente la, el pensamiento, la teoría normativista del derecho representada por Haskell, que ya había emigrado de Europa por las persecuciones del nazismo y se había sentado finalmente, después de estar en Suiza, en Estados Unidos, donde fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. Y parte del derecho internacional también, porque como sabemos, Kelsen fue parte del derecho internacional moderno y también de una institución de defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales. Nos referimos evidentemente al Tribunal Constitucional, del cual Kelsen también fue padre y fundador, aparte evidentemente de la famosa pirámide kelseniana, que seguramente no aparece expresamente en teoría pura del derecho ni sus otros escritos, pero que fue elaborada por los discípulos de Kelsen. Bien, la teoría kelseniana normativista que reducía el derecho a un conjunto de normas, eh, sin considerar que la norma es un elemento hueco, vacío, lógico, no es pura lógica, sino tendrá contenido con la acción humana. eh, el profesor Francis Ariego decía un ejemplo bien iluminante, ¿no? Si Caín no mata a Abel, para mencionar la historia bíblica, no hay delito, no hay homicidio, ¿no? Entonces, necesitamos de la conducta humana para que la norma tenga vida, si no, queda en una expresión básicamente lógica. Eh, esta eh, visión kelseniana, teoría pura del derecho, dominó nuestra América por casi 30 años y aún ahora hay todavía seguidores de Kelsen, que evidentemente tienen otras denominaciones, pero siguen el pensamiento kelseniano normativista. La teoría egológica argentina, que básicamente consideraba que el elemento principal del derecho es la conducta humana, y la teoría tridimensional que trataba de eh, poner en forma dinámica los tres elementos que por mucho se discutieron como objeto del derecho. Nos referimos a la conducta humana, los valores, que estuvo representado por el derecho natural y el naturalismo, y la teoría normativista representada en el siglo XX por Hans Kelsen y su teoría pura del derecho. La teoría tridimensional imbuida por el existencialismo, especialmente su versión peruana, trató de entender que el derecho no puede ser un conjunto normativo, sino una interacción dinámica de tres elementos: conducta humana, valores y normas. Aquí la influencia del pensamiento existencialista es muy fuerte. Incluso en la tesis que el profesor Fernández Arego, para optar el grado de bachiller, porque antes para ser bachiller en Derecho se tenía que realizar una tesis, incluso ya en esa tesis del año 50 y que acaba de ser publicada hace algunos años en italiano bajo los auspicios de la Universidad de Roma La Sapienza, traducido por un eminente catedrático de hecho la Universidad, el profesor Vincenzo Barba. eh, la teoría tridimensional, en la tesis de Fernández Arego del año 1950, ya plantea incluso la idea de un proyecto de vida que va a ser otro de los puntos que se van a tratar en esta conferencia de hoy. La teoría tridimensional, entonces, en versión peruana, pone el acento en la conducta humana. O sea, hay un elemento ahí subjetivo muy fuerte, muy, eh, muy intenso de poner el acento, el centro de todo en la conducta del ser humano. A diferencia de la teoría de Miguel Reale, que también es tridimensional, en realidad Reale le pone el nombre a la teoría tridimensional, y en su libro Filosofía do Direito, de 1953, va a plantear su teoría tridimensional, pero hay una diferencia. Mientras Fernández Arego postulaba en el Perú que el derecho es conducta humana, el elemento principal,
Para real, en cambio, el elemento conducta es denominado hecho. Y además señala de que entre la interacción dinámica entre el hecho y el valor se produce la norma. Al final hay allí una, si queremos, una teoría tridimensional, sí, pero más en acento normativo. Eh, Probablemente por la cercanía que había entre Reale y Kelsen, ¿no? Incluso en las visitas que Kelsen hizo en América del Sur en los años 40, un poco después del conflicto, debate académico que tuvo con Carlos Cosio, eh, el, el referente que tenía Kelsen en Brasil fue precisamente Miguel Reale, ¿no? Eh, Además, también una crítica a la teoría realiana de la teoría tridimensional es que no siempre existe una confrontación dinámica entre el hecho y el valor, ¿no? Muchas veces he utilizado la propiedad dinámica para expresar fenómenos que no se tienen claro su comprensión perdón, la interacción dialéctica, la expresión dialéctica, porque Reale indicaba de que había una relación dialéctica entre el hecho y el valor, pero no necesariamente eso es así. Hay situaciones en la conducta humana, en la sociedad humana, en que no todo es dialéctico, pero eh, es un argumento que puede ser utilizado a veces cuando no se llega a ver con claridad determinados fenómenos. Particularmente consideramos que la visión peruana de Fernández Cerebro es mucho más clara y además también porque pone el acento en el elemento principal del derecho que es el ser humano, que es la conducta humana. No es el único, porque existe también los valores y también las normas en la interacción dinámica, pero evidentemente tiene un sentido mucho más, diríamos, mucho más concreto, mucho más humano, mucho más preciso. Eh, esta teoría ha sido muy importante porque ha superado el normativismo positivista kelseniano, que considera que el derecho solamente es norma, integrar la visión naturalista que solamente consideraba al ser humano como básicamente valores, ¿no? El derecho natural es una aspiración de lo que el derecho debería ser, pero no llega totalmente a concretarse, a evidenciarse eh, como, mm, como valor. Además, en su versión moderna, que el naturalismo plantea, creemos, con una aspiración genuina de que, por ejemplo, valores como la vida humana son valores absolutos, cuando en realidad sabemos que lamentablemente no es así, porque incluso la vida humana tiene secciones pena de muerte, aborto, eutanasia o muerte digna, ¿no? Entonces, ni siquiera la vida humana es un valor absoluto, ¿no? Ya en su momento el gran profesor Luis Serán, ¿no? Influenciados por las teorías de Albert Einstein, planteaba la relatividad de los derechos, ¿no? Especialmente con la figura del derecho. Y el normativismo también es insuficiente porque nos hace considerar que el derecho básicamente es la norma, cuando la norma es una estructura lógica, pensamiento puro, expresión de la racionalidad, pero que necesita necesariamente de la vida humana para tener sentido y tener vida. Entonces, la teoría tridimensional se presenta aún ahora como una teoría muy completa para explicar la juridicidad. Algunos dirán, pero en ese esquema, ¿dónde está el tiempo? Se ha planteado por ahí una teoría pluridimensional del derecho. Pero el tiempo, en todos los seres en el universo, no solamente en el planeta Tierra, estamos en el tiempo, ¿no? Hay un tiempo cósmico, un tiempo vivencial, y todos estamos en el tiempo. En realidad, desde los seres inanimados hasta el ser humano está en el tiempo. Ello no diferencia al ser humano, el tiempo no lo diferencia porque todo está en el tiempo. Y además, más que el tiempo, es el ser humano, conducta humana que a través de su valor dinámico va cambiando, va transformando las conductas y va considerando, según los tiempos, determinadas conductas como en su momento serán lícitas o ilícitas y después lícitas o ilícitas, ¿no? Por ejemplo, pensemos, si tomáramos una máquina del tiempo
iríamos hace 200 años, seguramente todavía estaría la esclavitud. Recordemos que Lima era el centro del esclavismo español, ¿no? Y estudiaríamos en las universidades, pues, normas relativas a la esclavitud. Actualmente eso ya no sería posible, además que sería el delito de trata de personas, ¿no? Entonces, ¿qué? Lo que fue antes jurídico, ahora ya no es jurídico, es antijurídico. Una expresión que tampoco es inequívoca, porque en realidad lo denominado antijurídico es básicamente ilícito. Entonces, la teoría tridimensional nos ayuda a comprender la experiencia jurídica. Pongamos el ejemplo de la persona jurídica, tan eh, a- incomprendida por los estudios del derecho civil, ¿no? Y no solamente el derecho civil, ¿no? Por ejemplo, dice, no, la persona jurídica es una creación humana, señora, ¿no? Una entelequia. Pero ¿cómo es posible hacer ese tipo de argumentaciones, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Justicia que nos acoge ahora con bastante cortesía. El Ministerio de Justicia no es la bonita casona que tienen en Escipión Yona, ni menos las mesas, las sillas que tiene. Claro, son parte de su patrimonio, evidentemente. Pero el Ministerio de Justicia son las personas que integran el ministerio, desde el señor ministro hasta la persona que eh, tiene limpio el ministerio, ¿no? Todos ellos son Ministerio de Justicia. ¿Y qué son todos estos entes? Son seres humanos. Es decir, que la persona jurídica está formada principalmente por vida humana. Lo que sucede es que por mucho tiempo, ¿no? Preocupados por separar, especialmente por el pago de las deudas, ¿no? Que la persona jurídica es distinta de sus miembros, porque no querían pagar las deudas de las personas jurídicas, ¿no? Se hace este beneficio de exclusión que se pone como la diferencia ontológica, o sea, del ser, entre el ser que integra la persona jurídica y la persona jurídica misma, ¿no? Y entonces se generó esto desde el siglo XIX con la teoría de la ficción del gran Savigny, Federico Carlos de Savigny, pero que afectó al derecho, lo vació también el contenido de las partes de personas jurídicas. La persona jurídica tiene en sí, aplicando la teoría tridimensional, una naturaleza tridimensional. ¿Por qué? Un conjunto de personas, por ejemplo, quieren formar una entidad con fines altruistas, por ejemplo, pensemos una fundación para ayudar a las personas más necesitadas o para otorgar becas de estudios para los estudiantes que no tienen los medios económicos para solventar su educación. Eh, la finalidad, ¿no? En una caso una fundación, pues un fin altruista de ayuda de los demás, eh, pero para el derecho peruano, para ser reconocido como persona jurídica, tiene que estar escrito en registros públicos. Entonces vemos que está establecido por la norma. Entonces vemos conducta humana, valores y normas, los tres elementos de la persona jurídica. Ya estudiosos notables del tema de derecho de las personas, pienso por ejemplo eh, en Juan Espinosa, mencionaban de que la persona jurídica es seguramente una de las instituciones en las que más nítidamente se ve la aplicación de la teoría tridimensional del derecho. Así que la teoría tridimensional nos ayuda a comprender la juridicidad más allá de los esquemas fríos de un sí entonces o de la fría visión positivista. Bien, eh, también vale decir, para engarzarlo con el tema de los derechos de la persona, que los códigos civiles, y especialmente los grandes códigos civiles que son los grandes códigos del sistema familiar romanista, o también denominado en inglés civil law, eh, básicamente eran códigos patrimonialistas. El Código Civil francés, imbuido evidentemente, hijo de la Revolución Francesa, pero que cuando se crea el código, se hace el código, había una mentalidad de volver a la vida la idea romana de propiedad, que era una propiedad excluyente, una propiedad eh, que desecha a los otros, una propiedad, una idea de propiedad
bastante no comunitaria, sino básicamente individual, expresión del individualismo. Esto desapareció en el medievo. En el medievo hubo una idea más de propiedad de uso. Podríamos decir, aunque evidentemente hay diferencias, como una especie de bienes comunes, ¿no? Categoría que actualmente se viene desarrollando como una tercera tipología de derechos reales, y que los códigos representaban básicamente volver a la vida la idea romana de propiedad, y así se estableció en el Código Civil francés, el Code Civil o Código Napoleónico de 1804, en la cual es un código muy interesante, un código escrito eh, claramente, ¿no? Hay una historia en que el escritor Stendhal le dirige una carta, Stendhal, el autor de Cartuja de Parma y Rojo y Negro, ¿no? Le dirige una carta a su amigo, otro gran escritor, Honoré de Balzac, ¿no? Autor de Papagorió y de los diversos volúmenes que integran su obra magistral que fue Comedia Humana, ¿no? Eh, Stendhal le decía a Balzac en sus cartas que para aprender buen francés leía todos los días algunos artículos del Código Civil, ¿no? Bueno, eso es un poco difícil que pase actualmente, que las personas lean el Código Civil para aprender, ¿no? De hecho, van a aprender, pero no creo que sean tan devotos del código, ¿no? Bien, el Código francés, civil francés, eh, que es el primer código del mundo occidental, o al menos el primero de importancia, a pesar que antes de él había el código prusiano, ¿no? Austriaco, ¿no? Que lo antecedieron, pero que no tuvieron la importancia histórica del código de los franceses. Eh, pero el código francés, o el código Napoleón, Code Civil, el código civil era pobre sobre derecho a las personas, ¿no? Como bien señalaba un profesor que estudió ese tema, un francés, el profesor Nelson, en un libro sobre derecho de las personas que tuve el honor de prologar en una edición reciente. eh, el Código Civil francés era pobre en materia de derechos, no existía la persona, ¿no? Era básicamente una tutela de la propiedad. Recién cuando surge la tecnología, mucho después, o una posición crítica de la idea propietaria que está en el centro de la codificación, eh, por ejemplo, pensemos en la figura del abuso del derecho, que en la primera mitad del siglo XIX querían poner límites a esta idea exacerbada de la idea de propiedad, expresión, derecho importante, trascendental eh, para el sistema del código, ¿no? Como muy bien en una obra de Stefano Rodotà, gran jurista italiano que tuve el gusto de conocer en Roma, mencionaba el terrible derecho, ¿no? El terrible derecho, el derecho de propiedad. Bien, los derechos de la persona eran pobres, no existían, no estaban en el Código Civil, y se da mucho después con el uso de la tecnología. Y con el uso de la tecnología, por ejemplo, se crea la fotografía, ¿no? Antes no era fotografía, sino era de daguerrotipo, ¿no? Nosotros tuvimos en el Perú en el siglo XIX famosos daguerrotipistas y fotógrafos como los hermanos Currier, ¿no? Que tenían su estudio en el Girón de la Unión en Lima. Se inventa la fotografía y alguien toma la foto de una imagen de una persona y dice, pero no me has pedido permiso. Ah, entonces existe un derecho a la imagen. Surge un derecho a la imagen. Inventan la prensa, ¿no? Los medios de comunicación. Y en Estados Unidos, un periódico saca una nota sobre la esposa de un famoso abogado, eh, vulnerando su vida privada, la privacy, la intimidad. Y este abogado hace un artículo junto con un colega suyo en la Universidad de Harvard y lo titula Rights to Privacy, ¿no? El derecho a la privacidad. Y surge el derecho a la privacidad. Se inventa el cine y también, no solamente ahora la imagen, sino también, perdón, no solamente la imagen, sino también la voz, la interacción, el movimiento, ¿no? Entonces surge toda una serie de elementos, derechos que no estaban contemplados inicialmente en los códigos y que los códigos van a ser compelidos a reconocerlos. Ya en el siglo XX, la tutela del ambiente, la igualdad de los derechos, especialmente en los años 60,
50 y 60, derechos a la autodeterminación reproductiva, eh, los movimientos de los años 50, 60 del feminismo y los años 70 que van a mover una reforma en los códigos, ¿no? Esta expresión de derecho patrimonialista se va a plasmar también en el código alemán de 1900, el famoso BGB, ¿no? Que incluso nació como un código antiguo, ¿no? Richard Zimmermann mencionaba uno de los grandes juristas alemanes de nuestro tiempo, según el nuevo Savigny, como algunos lo llaman. Richard Zimmermann mencionaba que incluso las críticas que recibió el BGB en su tiempo, antes de su promulgación, desde el feminismo, una versión mucho más social, o más germanista, a lo Otto von Gier, o más sociales como Mesger, o incluso los grupos obreros. Entonces, y además porque representó el producto de una gran escuela, pero una escuela que ya estaba pasando eh, el tiempo, sus ideas. Nos referimos a la escuela pandectística, que seguramente fue la mayor escuela jurídica de todos los tiempos, pero que quiso encerrar la vida humana en conceptos, ¿no? Cuando en realidad eh, no es que nosotros, la vida humana, tiene que estar al servicio de los conceptos, sino los conceptos a favor de la vida humana. Eh, y esto también, el tratamiento de derechos de las personas en el Código Civil alemán o BGB fue pobre, fue pobre. Eh, y también se puede ver en el tercer código de la familia romanista, que es el Código Civil Italiano, el Código Civil Italiano del año 42, que también es un código extraordinario en materia patrimonial, pero en materia de derechos de las personas es bastante pobre. Esos fueron los modelos que tuvo el Código Civil de 1852, nuestro primer Código Civil peruano, que si bien no fue una copia em, del código francés, como lo fue el código de 1831 de Bolivia o el código de Haití de más o menos esa época, y de otros países sudamericanos que fueron copia o casi copia, el Código Civil de 1852, de influencia francesa, claro que sí, de influencia del Código Civil francés, pero a pesar de eso resultó el primer Código Civil sudamericano, porque tuvo algunos puntos interesantes, por ejemplo, la tutela del concebido, aunque no plenamente. El Código Segundo del Perú de 1936, el código producido por grandes juristas como Manuel Augusto Lechea, Oliveira, Ocalle, ¿sí? Pero que también resintió de la ideología de los códigos que lo inspiraron, como el Código Alemán de 1900 y el Código Suizo de 1907, que era también un buen código, el código de 36, pero también pobre en de las personas. Por ejemplo, trataba de que la vida humana comenzaba con el nacimiento, eh, acogiendo la teoría de la ficción sobre el concebido, cuando el concebido vale desde el momento de su existencia. Eh, Representaron estos códigos una visión ya pasadista de la sociedad y del derecho, ¿no? Una cuestión que ya no se podía seguir acogiendo, ¿no? Em, y era necesario entonces hacer un nuevo código, era necesario realizar un nuevo código civil. En sus libros y personalmente, ¿no? En esta historia nuevamente vuelve el profesor Fernández Sarego de Perú, eh, asume el profesor el- la enseñanza del curso de Derecho Comparado en San Marcos, en la sesión doctoral, eh, materia que después, mu- 60 años después, también yo asumí en San Marcos, fue el curso con el que yo comencé a enseñar en la universidad. Y al estudiar este curso de hecho comparado, que es fundamental, lamentablemente no está en todas las currículums de las universidades, eso es fundamental para aprender el derecho como cultura. Analizando este curso, preparándose para este curso, el profesor Francis Arego se dio cuenta de que los códigos europeos que sirvieron de modelos al código de 1852 y 1936 no tutelaban, protegían la vida humana. Entonces, decían él la consideración de hacer un nuevo código civil.
En los años 64 comenzó a publicar una serie de estudios de crítica al Código Civil. El primero fue Consideraciones sistemáticas para una revisión del libro primero del Código Civil 36, criticando la regulación de derechos de las personas. Iba a continuar con los otros libros, pero se presentó una circunstancia que en el año 65 eh, el presidente Belaúnde, el primer gobierno, le propone ser ministro de Justicia. Justamente estamos aquí en la casa de mi hijo. ¿Sí? José Francis Arego repensó mucho el tema de aceptar o no, porque deseaba irse a estudiar legítimamente en el extranjero, ¿no? Ah, estaba como profesor visitante en la Universidad de París, en Sorbona, pero al final eligió servir a su patria a través del cargo de ministro de Justicia. Y una de las primeras acciones que hace el profesor Francis Arego es conversar con el presidente de la ONDE para hacer una comisión que origine un nuevo Código Civil. Y la norma sale publicada el 1 de marzo del año 65. Esta comisión trabaja hasta el año 81, 82. Después hay una comisión revisora que hace varios cambios y algunas introducciones, a veces no siempre sistemáticas. Y en el año 84 se promulga. Y es el código que está cumpliendo años dentro de 3 días, ¿no? El 14 de noviembre, el código del 84. Este código se diferencia de los otros códigos civiles peruanos porque es un código que, al menos en materia de personas, tiene una visión humanista. Por ejemplo, reconoce 4 sujetos de derecho, que son siempre la vida humana: concebido, persona natural, persona jurídica, organización de personas inscritas. Reconoce también derechos de las personas que no habían sido reconocidos antes en la codificación peruana. Eh, Hubieron algunos aspectos que no pudieron recogerse, y esto porque, si bien el profesor Francis Arego, al autor del libro de personas, propuso, por ejemplo, reconocer el derecho a la identidad o el daño a la persona, en el libro de persona no se llegó a un consenso. Y el derecho a la identidad recién va a ser incorporado, también bajo influencia del profesor Francis Arego, en la Constitución peruana del año 93. Y el daño a la persona no va a ser reconocido en el libro de personas, sino en Fuente de las Obligaciones de Responsabilidad Contractual, en el artículo 1985, cuando ya el código estaba por promulgarse. Y precisamente sobre este punto vamos a la última sección de esta exposición, que es el daño a la persona. Como hemos hablado, por mucho tiempo el derecho no se ocupó, no le interesó el derecho civil para descentralizar en un campo del derecho de la persona. No estaba en su ADN la tutela de los derechos de las personas, sí de la propiedad, que era su eje. Eran códigos propietarios, pero no los derechos de la persona. Entonces, como hemos comentado, esta mentalidad patrimonialista se encuentra evidente en los códigos civiles, los grandes códigos civiles: código francés, código alemán, en parte también código italiano. Y con el avenimiento de los nuevos derechos de la persona, que fueron reconocidos especialmente, nuevos derechos que nacieron con el uso o el uso indebido de la tecnología, y que la jurisprudencia, y aquí debemos dar un agradecimiento a la labor de la jurisprudencia, porque si bien con todos los problemas que tiene, eh, ha tenido también grandes aportes a nivel de reconocimiento de los derechos, y eso creo que es algo que se debe resaltar. Se reconoce el derecho a la imagen, el derecho a la voz, a la privacidad, y también surge eh, la idea de que si se podía vulnerar al ser humano. Bueno, esto no estaba en los códigos civiles, ¿no? No estaban presentes en los códigos civiles. En Italia, una experiencia que también eh, es importante para nosotros. En Italia, en la segunda década del siglo XIX, se
presenta un aporte que es de Melchiorre Gioia, que era un intelectual italiano de las primeras décadas del siglo XIX, y él, preocupado por el tema de dejar sin protección a los daños de la persona, crea la famosa regla del zapatero, la regla del calzolaio, en la cual trata de poner ciertos datos objetivos a la reparación de los daños. Por ejemplo, si un zapatero hacía 4 pares de zapatos al mes, después de un accidente, ya no va a poder hacer 4 pares que le representan, digamos, los en soles, la venta 200 soles o 150 soles mensuales, ¿no? Ahora ya no. Ahora, sin una mano o sin algunos dedos por accidente, va a hacer un par o la mitad de un par con las afectaciones que esto conlleva también en su economía. Y esta regla del zapatero estuvo vigente hasta bien claro el siglo XX, cuando después de los grandes horrores de la Segunda Guerra Mundial surgen los derechos humanos. Me dirán, profesor, pero antes había también derechos humanos, pero no estaban concientizados ni positivizados, ¿no? Recién con la Segunda Guerra Mundial, los horrores de la guerra, nos damos cuenta que los seres humanos tienen derechos fundamentales. No por nada la Declaración de los Derechos del Ser Humano son del año 48. Y además también surgen las grandes constituciones que ponen en su centro la dignidad del ser humano. Por ejemplo, la Constitución alemana del año 49, la italiana del año 47-48, la española del año 78, la peruana del año 79, la de Portugal del año 67, de la década de los 60. En fin, o sea, surge toda una revolución de los derechos, que aplicar el derecho civil hace surgir el llamado derecho civil constitucionalizado. Entonces, eh, en la mitad del siglo XX, con estos cambios que hemos considerado, indicado, constitucionalización del derecho civil, aparición de derechos humanos, la dignidad en el centro de las constituciones modernas, se dan cuenta que evidentemente hay que cambiar el chip. Y entonces se empieza a criticar la regla de Zapatero y se dice, ¿qué pasa? Sí, la regla de Zapatero ayuda, pero parte también de la idea de que nosotros compensamos, indemnizamos en función si una persona ha tenido un ingreso económico, porque zapatero es zapatero. Pero ¿qué pasa con la ama de casa? ¿Qué pasa con el anciano? ¿Qué pasa con la persona con alguna discapacidad o el niño o el bebé? No se le reparar si se le daña porque no producen riqueza, no producen dinero, no tienen una ocupación, un trabajo. Entonces empezó a repensar todo el sistema de los derechos y empieza a replantearse con médicos como Cesare Guerin, un médico legista, que va a poner el acento en el tema eh, biológico, pero también con Gentili, que en los años 60 va a tener una voz, o sea, un trabajo en una enciclopedia del derecho italiana, una famosa enciclopedia, la Enciclopedia del Diritto, donde indicará de que el daño a la persona es el gran problema del derecho moderno. Y llegando a los 70, con un avenimiento de nuevos juristas surgidos después de la promulgación del Código Italiano del año 42, pero después también de la Constitución italiana del año 47-48, imbuidos en estos principios, van a, van a plantearse, van a replantear la ley de Zapatero y van a crear una nueva voces de daño, ¿no? Además también porque había un antecedente en los años 60, ¿no? Que hay una sentencia en la cual al hijo del zapatero, si se le causa un daño, eh, se va a replantear, en una sentencia se dirá, bueno, el hijo del zapatero seguramente también será zapatero, ¿no? Y los daños que se le inflige hay que considerar la regla también del zapatero. Esa sentencia es criticada porque no necesariamente los que son hijos de zapateros serán zapateros, ¿no? Seguramente muchos de acá presentes serán los primeros profesionales de su familia, ¿no? Entonces no determina el modus vivendi de los padres nuestro propio proyecto de vida. Y fue criticada, considerada como una sentencia clasista por Stefano Rodotà, gran profesor, gran jurista, de una visión muy social del derecho y que va a presenta sus críticas a este modelo de reparación en función al tema económico, a los ingresos económicos.
Con este cuadro en los años 70 se empieza a pensar a nivel jurisprudencial y con ayuda de la doctrina de los daños que se pueden hacer al cuerpo humano, al soma. Y va a surgir la voz daño biológico. El daño biológico va a ser la afectación, la lesión en sí misma. Ejemplo, un ejemplo real, ¿no? El caso de la discoteca Arcadia, ¿no? Esto sucedió en una ciudad de provincia, ¿no? Fuera de Lima. Y bueno, una persona va a una discoteca, ¿no? Eh, Otra persona ingresa a la discoteca, pero no había estas máquinas que detectan los metales, ¿no? Y seguramente no se hizo una buena revisión. Ingresa a la discoteca, discute con la persona que había ingresado, el abogado, ¿no? El abogado que había ido, el abogado, mm, bueno, de adulto joven, 34 años, dos hijas. Discuten y la otra persona saca su pistola y empieza a disparar y cae una bala, le afecta a la persona, el abogado, y a partir del hecho de daño se ya no puede caminar, ¿no? Queda muy mal de salud. Entonces, él indica que hubo una afectación a diversos daños, daño biológico también, porque su cuerpo, pero también a su proyecto de vida. Eh, el daño entonces, el daño biológico es la afectación a la estructura somática del ser humano que tiene consecuencias, ¿no? Algunos autores señalan este es el aspecto estático del daño a la persona, pero hay un aspecto dinámico que es el daño a la salud, que es decir, que la bala que ingresa al cuerpo o la afectación al cuerpo humano va a tener repercusiones también sobre el sistema humano, porque el sistema humano es integrado, ¿no? Somos una unidad psicosomática, y es lo que se va a denominar daño a la salud, ¿no? Esto también tiene una historia, ya que a fines de los años 70, eh, mientras el daño biológico fue una creación de Génova, la ciudad de Génova y la Universidad de Génova especialmente, con las figuras de Mario Besone y el recordado profesor Guido Alpa, am, a fines de los 70, en la ciudad de Pisa, se empieza a repensar todo el esquema de daños y considerar la existencia de un daño a la salud. Pero ¿qué pasaba en Italia? Italia, como hemos mencionado, tiene un código antiguo, tiene un código del año 42, ¿no? Anterior a a la constitución italiana en el 47-48. Y los italianos piensan, especialmente en la escuela pisana, cómo tutelamos a la persona, pero dentro de los límites del ordenamiento jurídico que tenemos. Y pensaron en la salud, que se encuentra reconocido en la Constitución italiana, artículo 32. Y entonces se forma la voz, daño a la salud, daño a la salud, para considerar no solamente la afectación del cuerpo, sino al ser humano y su integridad psicosomática. Y surge la voz, daño a la salud. Pero en los años 90 surge una escuela, o la escuela cristina, que ya en los años 80 y 90 había plantado la tutela de las personas vulnerables, que hace nacer la ley del año 2004, que va a reformar el tema de capacidad en Italia, creando la figura de la administración de apoyo para las personas con discapacidad. Pero también en dicha universidad, en la escuela Tiestina, que tiene como adalid al profesor Juan Lochendón, van a crear la voz de daño existencial. ¿Qué cosa es el daño existencial? Es el denominado daño de bienestar en el Perú, bienestar que se encuentra reconocido en la Constitución peruana del año 93. Ejemplo de daño existencial. Una señora, una mujer, va a hacerse una operación médica, una intervención quirúrgica, sale mal, y como producto negativo de ese acto, sucede que la señora no va a poder tener movilidad desde la cintura para abajo. Bueno, en el proceso se sentó las voces de daños, ¿no? Eh, Clásicas, ¿no? Pero también aparece el cónyuge de la señora y dice, bueno, señores jueces, no solamente mi cónyuge ha sido afectada, sino yo también, porque a partir de eso no voy a poder estar en cohabitación con mi cónyuge, ¿no? Y entonces los jueces se agarran la cabeza, ¿qué cosa es esto? ¿Es un daño patrimonial, no patrimonial? ¿Qué cosa es? Es un daño a la existencia, ¿no? Otro ejemplo, dos personas salen a la avenida Arequipa, ¿no? Eh, Después de una fiesta, ¿no? Bueno, salen bastante ebrios, ¿no? Y lamentablemente pasa
un vehículo les atropella, ¿no? Y lamentablemente también, producto de ese atropello, pierden las piernas. Pero uno era futbolista y otro abogado. El abogado, a pesar de todas sus complicaciones, ¿no? Muy mermado, ¿no? Necesita prótesis, tratamiento, no una serie de acompañamiento, seguramente de por vida, pero a pesar de todo eso, todavía podrá seguir siendo abogado. Pero muy diverso es el caso del futbolista, porque a partir de ese momento ya no va a poder realizar su proyecto de vida, ya no va a poder continuar, va a estar truncado, ¿no? En el primer caso del abogado, se ha producido un daño existencial, aparte del daño biológico, el daño de salud, un daño existencial porque se ha producido un daño a su vida ordinaria, que es el daño existencial. Y en el caso del futbolista se ha afectado su proyecto de vida, su plan vital, plan existencial, que puede elegirlo consciente o inconscientemente. Entonces aquí vamos a la otra esfera. Pero antes, también dentro del esquema de los daños que se producen a la persona, también está el daño psíquico o psicológico o psíquico, es decir, que podría devenir una patología mental. Y ahí, por ejemplo, tenemos el tema del mobbing, ¿no? O acoso laboral, ¿no? Que no necesariamente es acoso sexual, es más amplio el mobbing, ¿no? Es cualquier afectación, situación perjudicial que pueda afectar a los trabajadores y que pues hemos tenido revelados por la prensa algunos casos de empleadores que han obligado a los trabajadores a hacer conductas denigrantes, ¿no? Por ejemplo, cocinarles o hacerle algún tipo de tratamiento de los pies, ¿no? Bien, evidentemente son conductas de móvil, ¿no? Que afectan la dignidad del trabajador, ¿no? Y que pueden generar incluso una patología mental. En algunos casos de móvil se reporta esto, por ejemplo, la experiencia comparada. Y hemos tenido una reciente sentencia también de móvil en el Perú. Bien, eh, el daño moral. Bueno, el viejo daño moral que nació también en la codificación, dentro de la codificación francesa hace más de 200 años, fue empleado por los franceses como sinónimo de todo lo inmaterial. O sea, lo que no es patrimonial es daño moral, ¿no? Por ejemplo, trabajaron ellos lo denominada, la persona jurídica la llamaban persona moral porque supuestamente no existía, no era material, y también incluso crearon una figura tan polémica como la vacancia presidencial por incapacidad moral, pero la moral cuando lo llevamos al derecho es problemática porque la moral es muy subjetiva, ¿no? Y los contornos de la misma son muy difusos. El daño moral en realidad, y yo lo he dicho una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2015, es un daño pasajero, no patológico, que se diluyye en el tiempo, que no produce una complicación psicológica, por ejemplo, y menos una enfermedad psicológica. Por ejemplo, el luto, ¿no? El luto pasa, hemos perdido todos algún familiar, un ser querido, pero después de un tiempo eso pasa, porque vienen los recuerdos de la persona querida, de la persona admirada, ¿no? No son permanentes, ¿no? Y Y tampoco no es admisible una visión amplia del daño moral, como señalan algunos en la doctrina, porque evidentemente el daño moral ya no explica la naturaleza del ser humano. El ser humano ha evolucionado muchísimo y se le puede afectar en diferentes, ¿no? El daño moral es expresión de una sociedad de hace 200 años, ¿no? Pero todavía usábamos las carretas, ¿no? Emplear un concepto antiguo para hoy, después de todo lo que se sabe de la naturaleza humana, creemos que ya es algo superado. El daño proyecto de vida. Bien, hablamos que el ser humano es libertad, libertad que se proyecta. ¿Cómo sé que ustedes son libres? Porque han decidido estar acá presentes en esta conferencia, como muy bien han podido decir que no estar presentes, ¿no? Porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, sabemos que eres libre por tus actos, conductas y comportamientos. Estás presente, conectado o conectada en este seminario hoy. El proyecto de vida es el plan vital, de todos los proyectos que hacemos, uno de el plan vital importante que nosotros decidimos para nuestra vida, que puede ser lesionado, puede ser afectado. Por ejemplo, tenemos caso de la Corte Interamericana en la cual se ha lesionado proyecto de vida. El primero de Marilena Alonso Tamayo, el de Luis Cantorel Benavides, Gutiérrez Soler, Niños de la Calle con Guatemala, y una serie de casos más que se han dado. Incluso daño al proyecto de vida colectivo para cuando se vulnera una comunidad nativa, una comunidad nativa o indígena. Y hemos tenido diferentes casos también que no solamente la Corte Interamericana, que ya en sí es aplaudible, sino también el Perú, sentencias del Tribunal Constitucional
sentencias de la Corte Suprema, sentencias en Argentina, sentencias en Brasil. Recuerdo una sentencia administrativa en Colombia, eh, en Ecuador también. O sea, es decir, eh, el daño al proyecto de vida se ha ido expandiendo, que fue una creación de Perú, del profesor Francis Arego, presentada en un congreso en el año 85 sobre el primer año del Código Civil, pero antes de su tesis del año 50, donde ya hacía referencia, influenciado por Jean-Paul Sartre, de la existencia de un proyecto existencial en la persona. Todos estos cambios que hemos tratado representan un cambio de paradigma, un cambio en la mentalidad de los juristas y que además una sensibilidad hacia los derechos del ser humano. Los conceptos, colegas, no son inmutables. Los conceptos del derecho están al servicio del ser humano. Los conceptos tienen que cambiar, ¿no? Eh, tienen que estar en función a la persona, no al revés, ¿no? No podemos nosotros eh, pensar los esquemas del pasado, aplicándolos al presente cuando muchos de estos derechos ni siquiera existían, ¿no? Y además era una mentalidad propietaria, como hemos mencionado también en la conferencia. Y con esto terminamos. Creemos de que antes de preguntarnos, antes de pensar la vida humana protegida por el derecho a partir de conceptos y categorías, o solo a partir de conceptos y categorías, o en expedientes, en papeles, debemos preguntarnos en primer lugar, ¿qué es el ser humano y cómo podemos protegerlo? Muy bien, yo le agradezco nuevamente al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la oportunidad que me han brindado para dirigirme a ustedes y a todos ustedes por su paciencia y atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Augusto, por la gran ponencia que ha tenido bien hoy compartirnos. Muchas gracias también a las más de 1000 personas que nos acompañan en esta sesión matutina del día martes. Doctor, quiero compartirle algunas de las consultas que nuestro público ha realizado a través del chat para que, por favor, amablemente nos la pueda responder, por favor. A ver. Estimado doctor, ¿podría brindarnos un ejemplo práctico sobre la aplicación del daño al proyecto de vida en el que se evidencia una superación de la teoría tridimensional del derecho? Y si pudiera citarnos la jurisprudencia correspondiente, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hay un caso eh, muy interesante, pero también muy doloroso, que vio la Corte de los niños de la calle versus Guatemala, ¿no? ¿Qué eran los niños de la calle? Lo que en Brasil dicen los niños de la rúa, ¿no? O lo que en los años 90, acá en Lima, se conocían como los pirañitas, ¿no? Bien, ¿qué hacía el Estado guatemalteco, que fue sancionado por ello? Eh, los eliminaba, o sea, los causaba la muerte de estos niños, ¿no? Entonces, y no solamente los eliminaba, sino que también los cuerpos victimados no se entregaban a las familias, a las madres, ¿no? Sino se enterraba en un bosque denominado San Nicolás, que tiene toda una simbología porque San Nicolás, ya que estamos cercanos a la Navidad, es Papá Noel, ¿no? O Santa Claus, como también lo dicen en el mundo anglosajón. Ya. En los juicios razonados, en lo que son parte de la sentencia del juez Augusto Cansado Artindare, un gran juez brasileño, importante juez, ya lamentablemente desaparecido, él señala lo siguiente, ¿no? El hecho de que un Estado no proteja a las personas vulnerables, en este caso a los niños, es ya fatal. No están cumpliendo con su labor porque la labor del Estado es proteger a los vulnerables, entre otros, ¿no? Y estos niños, antes incluso de ocasionarle la muerte, ya no tenían un proyecto, no tenían una vida digna, porque no les habían permitido, no habían tenido las oportunidades para realizar una vida, para desarrollar su vida. Es decir, se le había afectado su proyecto de vida. Y el juez cansado dice, proyecto de vida está unido a la vida y a la libertad. El hecho mismo de que no tenga una persona las posibilidades de vivir una vida digna es afectar su proyecto de vida. Y esto no puede ser que los estados no cumplan con esta labor, ¿no? Ahí, por ejemplo, se nota una aplicación de la teoría tanto del proyecto de vida
del año proyecto de vida como la teoría tridimensional, porque recordarán que la teoría tridimensional se basa en el tema de la libertad. El ser humano es un ser libre, es un ser vida humana, conducta humana, y que evidentemente es el centro de la juridicidad. Ahí vemos, por ejemplo, una aplicación de libertad, teoría tridimensional, como también del proyecto de vida. En el caso de Laucio Tamayo, que fue el primer caso que vio la Corte en el año 98 del proyecto de vida, una que había sido afectada, una estudiante de derecho, pero también profesora en un colegio, ¿no? Justamente detenida. También se le afectó su proyecto de vida, su libertad, ¿no? La exteriorización, su decisión, ¿no? Porque al final la vida es vida de la libertad. Y la Corte hace toda una estructura, un repensamiento de este derecho, y evidentemente también reconducimos en ello baluarte de la libertad que está esgrimido que está en el fondo del corazón de la teoría tridimensional, pero especialmente de vertiente peruana, porque la vertiente brasileña, como ya hemos mencionado, de Reale, eh, veía mucho más el aspecto normativo, ¿no? Estamos hablando siempre de teoría tridimensional, versión peruana, propulgada por el profesor Fernández Cerebro por su escuela, ¿no? Esa es la visión que consideramos están recogidas en diversas sentencias de la Corte Interamericana, pero también en los casos peruanos. En los casos, por ejemplo, un caso que generó también un caso delicado, porque todos estos casos son bastante delicados, ¿no? Por ejemplo, el caso del niño Brunito, ¿no? Un niño que vivía en las afueras de Lima, en Lima, pero afuera, pasaba un tren eh, por su zona y lamentablemente fue arrollado y perdió la vida, ¿no? El juez de la Corte, juez de la Corte Suprema peruana planteó de que aquí era necesario ver la posición de la víctima, o sea, era un niño que sufría también el espectro autista y le da una protección, una tutela a partir de una visión intuitiva los jueces de la Suprema. O el caso de que pasó en Cerro de Pasco, de un niño que en pocos meses, con poco tiempo de nacido, es sometido a una operación y sin esperar los resultados de los exámenes médicos, porque recuerdan que para hacerse una operación tiene que haber unos exámenes médicos previos, se lo opera por cerca de más de 3 horas y lamentablemente sufre lesiones isquémicas, afectaciones isquémicas, lesión isquemia, afectaciones al cerebro y queda en estado vegetativo. En la sentencia el juez reconoce, los jueces reconocen la Suprema, la afectación de su proyecto de vida, porque él ya se le empeoró, ya no puede hacer nada, está en estado vegetativo. Y el Estado le concedió una cifra de 3.500.000, que para algunos es mucho, para mí 3.500.000 para una vida que ya no va a tener sentido, creo que la cifra pues no es exorbitante. Entonces, ponemos esos casos donde se concretiza las teorías que hemos mencionado en esta exposición. Muchas gracias, doctor, por absolver esa consulta. Hay otra importante pregunta también que nos comparten. Doctor, dado que el daño a la persona constituye un daño de naturaleza extracontractual, ¿es posible demandar judicialmente al empleador por dicho concepto cuando el perjuicio deriva de un accidente de trabajo? Sí, una buena pregunta. Miren, en realidad no es tanto que el evento dañoso, o sea, cuando hablamos de contractualidad o extracontractualidad, no es tanto el daño, sino son los efectos del daño. Por ejemplo, el accidente de tránsito, ya. Yo salgo de Arequipa, ¿no? Y estoy desatento y me atropella un auto, ¿ya? Eh, Ustedes dirán, no, daño extracontractual, accidente de tránsito porque no había un contrato de por medio, evidentemente, ¿no? Pero a partir de ese hecho dañoso, por, no sé, meses, semanas o meses, ya no voy a poder ir a trabajar, voy a incumplir mi contrato. Entonces, ya, no, también es contrato. No, pues, las consecuencias del daño pueden ser contractuales o extracontractuales, generalmente son ambas, ¿no? Ahí hay una equivocación del derecho civil de pensar de que estos esquemas son compartimentos estancos, ¿no? Daño contractual, accidente, un incumplimiento de contrato. Daño extracontractual, accidente de tránsito. No, muchas veces tiene consecuencias ambos. Un daño puede tener ambas consecuencias. Y además también, pongámonos incluso en el aspecto ontológico. Daño contractual, extracontractual. ¿Cuál es el centro del contrato? Si no era la persona, el ser humano, el centro de la juridicidad, pues nuevamente la mentalidad patrimonialista, ¿no?
que hemos criticado en esta posición. Bien, pero volviendo a la pregunta, por ejemplo, imaginemos un despido arbitrario, ya, incumplimiento de contrato, mira, entonces voy a demandar a mi empleador, ya. Pero imaginemos por como un caso que también una jurisprudencia que leí me parece en Argentina. A partir de ese despido arbitrario, la señora que fue una afectada, la trabajadora despedida, tenía hijos, ¿no? Era una viuda, ¿ya? Y le generó el hecho de se haberse despedido una depresión muy fuerte. Y eso me dirán, no, pero ese es no es contractual. Pero ¿acaso no es una consecuencia si se puede probar con un psicólogo o con un psiquiatra que fue producto del despido? O por ejemplo el mobbing, ¿no? El acoso laboral. El acoso laboral tiene también consecuencias en la psicología de la persona. O sea, lo que quiero decir, colegas, es que no veamos, o sea, esto no es una cuestión esquemática, ¿no? Daño contractual, extracontractual y son separados, no. Las consecuencias del daño, el daño, el juicio, la afectación, puede tener consecuencias patrimoniales como, o extracontractuales si queremos utilizar la terminología del código, porque el código no utiliza la expresión patrimonial y no patrimonial. Cuando utilizamos esa expresión es contra la ley, porque no está en la ley, no está en la norma. El código habla de contractual extracontractual, ¿no? Lo menciono porque a veces algunos críticos del año proyecto de vida dicen, no está reconocido en el Código Civil, ya, y hacen toda una clasificación de daño patrimonial y no extrapatrimonial. A ver, ¿en qué artículo del Código Civil, pero no dice que existe un daño patrimonial o no patrimonial? ¿En qué parte está? ¿En qué artículo? Si me dicen, tienen un premio, les regalo mi libro, ¿ya? Eh, no hay, no lo van a encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el Código Civil peruano tenía, ya hemos mencionado, una visión personalista, y eso por el profesor Fernández Sarego. Igualmente, como cuando se desterró la expresión personalidad, ¿no? Porque en el derecho alemán se decía derecho a la personalidad. Nosotros repetíamos, disculpen la expresión, cuadros, porque como los alemanes decían personalidad, existe personalidad. Pero la psicología ya nos enseñó en el siglo XX, ¿qué cosa es la personalidad? Es el modo de ser del ser humano. Entonces, ¿cómo puede haber derecho de la personalidad? Son derechos de la persona, no derecho a la personalidad. Pero cuando nos preguntas a los juristas, ¿por qué dicen no? Porque el derecho alemán decía así, ah, ya, pero tú no piensas por ti mismo. O sea, tenemos que seguir utilizando conceptos de hace 200 años, de otra sociedad, cuando la humanidad utilizaba carretas y caballos para movilizarse, porque así lo dijeron los europeos hace 200 años, ¿no? Hay ahí un colonialismo jurídico muy fuerte. Pero nuevamente, ya terminando, la respuesta, colegas, no es que el daño sea contractual o extracontractual. Puede ser su origen, pero en realidad las consecuencias son ambas, ¿no? Tú podrías determinar, incluso en el proyecto de reforma del Código Civil, el último que se trabajó, en el grupo de trabajo presidido por el doctor Gastón Fernández, y como hemos mencionado, tuve el honor de ser secretario técnico, allí se planteaba, cosa que me parece correcta, que el daño a la persona, que en teoría está en las partes de extracontractualidad, también podía irrogarse en sede contractual, porque en realidad no tiene sentido. O sea, el daño a la persona puede tener consecuencias en ambos rubros, ¿no? Que es la tendencia moderna de la denominada responsabilidad civil o derecho de daños. Muchas gracias, doctor, por aclararnos ese punto también, muy interesante. Doctor, preguntan también, ¿qué herramientas teóricas o mecanismos procesales pueden emplearse cuando la administración de justicia se limita a un razonamiento estrictamente legal, omitiendo el control y la interpretación constitucional que deben orientar la decisión jurisdiccional? Eh, sí, Jimmy, ¿podrías repetirme la pregunta? Perdóname que Sí, sí, doctor, no se preocupe. muchas Eh, gracias. sí, preguntan qué herramientas teóricas o mecanismos procesales se pueden emplear cuando la administración de justicia se limita a un razonamiento estrictamente legal, omitiendo el control y la interpretación constitucional que deben orientar la decisión jurisdiccional. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, el tema de la administración de justicia, especialmente quiero llevarlo a los temas que hemos tratado hoy día, ¿no? Porque la pregunta es muy amplia en realidad, ¿no? Eh, todos los jueces están obligados a aplicar los principios de la Constitución, ¿no? Eso está dispuesto por nuestro orden constitucional, pero además también dentro del esquema actual que nosotros consideramos
en nuestro sistema romanista la Constitución como el punto inicial, ¿no? Punto importante de todo, de toda la juridicidad, tanto la estructura del Estado como la defensa de los derechos fundamentales. Eh, los jueces están obligados a hacerlo, ¿no? Estamos compelidos a hacerlo, pero el tema es también una visión que hemos mencionado normativista, ¿no? Una visión que no permite a veces, no es tanto el problema, creo yo, de la norma en sí, sino de quien la aplica, ¿no? O sea, tenemos las herramientas para tutelar a la persona humana si la tenemos. Está la Constitución y además también el juez tiene la herramienta de que si no encuentra una norma específica, puede ir a los principios generales del derecho. El artículo 3 de la Constitución nuestra señala de que incluso si no existe un derecho, pero si se basa en la dignidad humana, también el juez está obligado, compelido a tutelarlo, ¿no? Que surge de la dignidad humana, de la forma republicana de gobierno, ¿no? Tenemos las herramientas para integrar el espectro normativo, incluso de situaciones que no están reguladas por el ámbito normativo. Por ejemplo, un caso de metaverso, ¿no? Que todavía no tenemos regulado en las normas, no tenemos inteligencia artificial en una legislación que yo creo en cierta medida que debe reformarse, pero metaverso no está regulado. Entonces, si un juez tiene un caso de metaverso, un caso peruano, metaverso, por ejemplo, el año pasado, un juzgado en Colombia ya utilizó metaverso en un proceso penal. eh, si un juez tuviera un caso de metaverso, ¿qué hace? No, no hay norma. ¿Qué se pone a llorar? No. Tiene los principios generales del derecho, ¿no? Tiene los principios generales, tiene los principios constitucionales, ¿no? Entonces, tiene un punto de integración, ¿no? Además, recuerden que el título preliminar del Código Civil casi literalmente señala de que, del principio iure no curia, ¿no? El juez sabe el derecho, pero además que el juez aplica los principios generales, ¿no? El juez está como, el juez tiene que resolver, ¿no? Así como nosotros necesitamos el aire para respirar, el juez está compelido a resolver, no puede dejar de resolver. Y en ese marco debe tener en cuenta también los principios constitucionales, ¿no? Eh, el problema de la justicia es muy amplio para responderlo en una pregunta, porque hay unos problemas también del sistema, ¿no? O sea, tenemos jueces que tienen una alta carga procesal, o sea, tenemos un sistema muy litigioso. Los medios alternativos de solución de conflictos que tanto el Centro de Estudios ha promovido con eventos, seminarios, ¿no? Eh, no ha calado todavía para descongestionar totalmente el Poder Judicial, ¿no? Entonces tienes jueces que tienen una alta carga procesal, y entonces al hacer ello, las sentencias, evidentemente, cuando tienes un montón de chavos de trabajo, no vas a poder dedicarlo el tiempo oportuno para hacer una buena sentencia. Yo creo que eso es una, una cuestión medianamente comprensible, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, medir la calidad de un juez en rigor de cuántas sentencias se emite es un despropósito, porque evidentemente más preocupado en emitir sentencias y seguramente de baja calidad, porque tiene una alta carga procesal, la calidad de la sentencia va a ser menor. Igual como si, imagínate tú como trabajador o practicante o trabajador, tengas varios expedientes, ¿no? Y tienes que resolver, te dicen, no, tienes que entregar al mes pues unos 50 dictámenes o informes. Vas a estar preocupado en sacar, pero la calidad de las sentencias va a ser muy baja, ¿no? O baja, ¿no? Muy diversa la Corte Suprema de Estados Unidos, que la Corte Suprema de Estados Unidos selecciona qué casos va a haber, no ve todos. Y es por eso que la calidad de las sentencias es mejor, ¿no? Pero, pero bueno, es parte de la estructura que nosotros tenemos, que debemos nosotros mirar en algún momento para hacer una reforma real del Poder Judicial, que no pasa solamente por un tema normativo, ¿no? Recuerdo que, disculpen el dato biográfico, hace 20 años, pues no se hablaba del tema de hacer un nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Recuerdo que con estudiantes se discutía mucho esto en la universidad, se hacía muchos eventos en San Marcos, que es mi universidad de origen, pero así un código procesal penal lo haga pues Jacobs o Roxin o cualquier penalista alemán, si no cambia la estructura organizacional, las personas, no va a representar ningún cambio porque no pasa nunca por la norma. No sé si, eh, eh, incluso puedes tener una estructura normativa buena, pero si no hay políticas públicas de gestión, por ejemplo, como hace el Ministerio de Justicia, ¿no? Trata de hacer cosas, tiene que ir acompañado de cuestiones reales, ¿no? Porque la norma es solamente una cuestión hueca, vacía,
de contenido, ¿no? No es la vida la damos nosotros, los seres humanos, y a la superación de ese esquema normativo seguramente esperemos que se realice lo más pronto. Muchas gracias. Gracias, doctor, por ese análisis también. Excelente. Doctor, preguntan, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la figura del daño al proyecto de vida ante el desarrollo de nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, en su opinión? Muchas gracias, es una bonita pregunta. El tema de inteligencia artificial es uno de los grandes temas que preocupa a nivel comparado. O sea, casi actualmente en el mundo del derecho, por ejemplo, pienso en Europa, pienso en Estados Unidos, incluso pienso en nuestra América del Sur, los temas del derecho giran mucho ahora con la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque siendo este un mundo globalizado, o como diría muy bien el profesor Galgano, en Italia, Francesco Galgano, de la segunda lex mercatoria, para considerar que la primera lex mercatoria del medievo, el derecho a los comerciantes, actualmente vivimos una segunda lex mercatoria de corporaciones, empresas, el Estado cada vez más pequeñito, y la inteligencia artificial como un instrumento de esta nueva sociedad. La inteligencia artificial no bien regulada. Aquí necesariamente debemos hacer mano a uno de los elementos del derecho que es la norma. Tenemos que tener una normativa muy amplia en materia de inteligencia artificial. Nosotros tenemos seguramente la primera norma sudamericana de inteligencia artificial y también hace poco salió el reglamento. Pero si se me permite una crítica, creo que esto ha debido esperar un poco más. Sé que hay un plazo, evidentemente, de regulación de las normas, pero, por ejemplo, veamos la experiencia europea. Los europeos han sacado hace poco un reglamento europeo de inteligencia artificial que si tú ves el expediente, el documento, tiene, junto con la exposición de motivos, más de 400 páginas. Y no tanto porque sea la cantidad o la extensión, sino porque han tratado de regular los diversos aspectos que implican la inteligencia artificial, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? Muy bien, esta conferencia en algún momento lo puede dar una IA, ¿no? Entonces, o también el reemplazo que puede dar al trabajo de los abogados, ¿no? Ya se habla incluso de eso, ¿no? Hay casos que se han dado, por ejemplo, ya en Estados Unidos hace 2 o 3 años, en un caso de accidente de tránsito, lo que nosotros llamaríamos un caso para aplicar principio de oportunidad, que no hubo víctimas, ¿no? El abogado del conductor que ocasionó esos hechos era una IA, ¿no? Entonces, ¿por qué no también abogados reemplazados por IA, ¿no? Puede ser, ¿no? No es un escenario un poco distante, pero eso podría coadyuvarse con una norma o una reforma a la norma que tenemos de IA para velar aspectos como el trabajo principalmente. La inteligencia artificial podría lesionar el proyecto de vida. eh, es posible. No hay un caso específico ahorita que pueda, un caso peruano que podamos considerar, pero por ejemplo pienso un caso que se dio hace 2 años, si no me equivoco, un caso de tintes penales, ¿no? No sé si recordarán, había en un colegio de Lima, que ahorita no recuerdo el nombre y tampoco lo mencionaré, eh, unos chicos, creo que de secundaria, utilizando IA, o sea, inteligencia artificial, colocaron las fotos de sus compañeras en fotos pues de contenido, digamos, de contenido sexual, ¿no? Esas fotos las vendían, ¿no? Las vendían, ¿no? Ahí estaba mal todo, ¿no? Los padres principalmente, el colegio, pero en realidad todos fallamos, ¿no? Bien, imaginemos el caso que una de las jovencitas agraviadas haya sido tan fuerte, porque imaginemos que la foto haya sido publicada en las redes sociales, que puede pasar, ¿m? Y a partir de eso ella atenta contra su vida, ¿no? ¿Podría esto configurar un daño al proyecto de vida? Sí, seguramente, sí, seguramente. Pero eso debemos, como todos los casos de responsabilidad civil, en responsabilidad civil o derecho de daños, aquí utilizamos reglas generales, pero cada caso es un universo en sí mismo. O sea, tenemos que ver el caso específico, ¿no? Eh, Yo creo que sí podría la IA. Es por eso que una regulación bien detallada de IA, ¿no? Algunos estudiosos decían que es necesario tener incluso un tratado internacional de IA
así como hicimos con la energía atómica, también debemos tener una constitución de la Tierra de la IA. ¿Podría darse supuesto que utilizando la IA podría afectar el proyecto de vida? Yo creo que sí, pero tendríamos que analizarlo en el caso en concreto. De acuerdo, doctor, y pasamos rápidamente a la última consulta de esta sesión, respetando los tiempos tanto de usted como el de nuestros participantes, ¿no? Las personas que tenemos conectadas, que son un poco más de mil usuarios. Doctor, ¿cuál cree usted que será la próxima gran transformación en el estudio del derecho de las personas en las próximas décadas? Muchas gracias por la pregunta. Sí, uno de estos aspectos será el tema de la tecnología, totalmente de acuerdo. La tecnología va a impactar profundamente a todo el derecho. Por ejemplo, leíamos una noticia que hace poco no se ha creado en China una máquina que puede dar a luz, no puede dar la gestación humana sin necesidad ya directamente de un ser humano que lo haga, ¿no? Eso va a transformar el derecho de las personas, claro, el derecho de familia, podía reclamar maternidad, sería una maternidad subrogada, que tampoco está regulada todavía en el Perú, o sea, ¿y qué derecho las personas tienen estos hijos nacidos producto de la IA, ¿no? Entonces, se nos presenta toda una cuestión. El tema de la identidad, por ejemplo, que por tiempo no lo hemos mencionado, ¿qué es el derecho a la identidad? La historia personal de cada uno. En el reglamento del gobierno digital peruano, vigente desde el año 2021, si no me falla la memoria, se señala que existe también un derecho a la identidad digital, es decir, que nosotros no solamente tenemos derecho a la identidad, sino también somos parte también de este mundo tecnológico y tenemos derecho también a una identidad digital. Tanto las personas colectivas, incluso el Estado, como o las entidades, como por ejemplo el MIJUS, tiene una identidad, ¿no? Tiene su imagen, su logo, ¿no? Hasta el bello logo del centro de estudios también tiene parte de su identidad. Las personas jurídicas tienen también derechos a la identidad, como también tienen derechos fundamentales, ¿no? Hay sentencia de la Corte Interamericana sobre esto. Entonces, la tecnología y cómo esta puede impactar positivo o negativamente, creo que es uno de los grandes temas del derecho de las personas, no en el futuro, sino en el futuro inmediato. Otra cuestión es el reconocimiento de derechos sobre la libertad o sobre las decisiones de la persona. Por ejemplo, pienso en la eutanasia, ya hemos tenido el caso de Ana Estrada, o muerte digna con el caso de la señora Benito. Eh, el tema de los tratamientos biológicos, ¿no? Las decisiones que vamos a nosotros dar sobre en alguna situación límite que podemos tener en la salud y que no podemos, que damos disposiciones cuando estamos bien de salud respecto a esas situaciones límites, ¿no? Como hacemos con los testamentos en el ámbito patrimonial, también seguramente se llegará a regular el tema de la testamento biológico. Eh, los sujetos de derecho, ¿no? Ya los sujetos de derecho hemos mencionado, uno de los aportes del Código Civil peruano es considerar que la vida humana es sujeto de derecho. Seguramente aparecerán ya otros sujetos de derecho, por ejemplo, pienso en los animales, que ya desde la tesis de Alfredo González Prada de 1914, titulada Derecho y el Animal, ya en el año 14, presentada esta tesis de doctorado en San Marcos, Alfredo González Prada, el hijo de don Manuel González Prada, reclamaba la necesidad de considerar al animal sujeto de derecho. Y ya en la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de corrida de toros, peleas de gallos, se ha dicho de que el animal tiene dignidad animal. O sea, el paso para ser sujeto de derecho está. Y en la sentencia que se dio el caso del zorrito Run Run, un zorrito que se hizo muy famoso en la época de la pandemia, un tribunal, un juzgado constitucional peruano le reconoció sujeto de derecho porque es parte de la naturaleza y la naturaleza es sujeto de derecho de acuerdo a los artículos que en la Constitución del 93 protegen la naturaleza y que se llaman Constitución ecológica. Los embriones también, y la IA como sujeto de derecho. ¿Por qué no? O sea, llegará el momento en que vamos a ampliar estos conceptos de sujeto de derecho a otros entes no humanos y que seguramente generará los cambios que ya se están produciendo en la juridicidad, en la experiencia del derecho comparado. Así que debemos estar preparados como juristas para esas nuevas realidades. Muchísimas gracias, doctora Burto, por esa última, por resolver esa última consulta. Bueno, esperamos que se haya sentido a gusto en este espacio académico. Ahí tenemos más de 1000 personas que se mantienen conectadas en esta sesión. Doctor, nos preguntaron también lo último, ¿qué material bibliográfico pudiera de repente sugerir o recomendar a los varios alumnos? Verificamos que hay
estudiantes, que de repente ellos puedan darle lectura posteriormente, tal vez nos pueda precisar algunos textos, doctor, y con eso pedirle de repente el último mensaje para los usuarios que nos vienen acompañando. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre los temas que hemos tratado, el autor importante es el profesor Carlos Fernández Arego. Eh, Podría recomendar la lectura de su libro De hecho de las personas, que acaba de salir una reciente edición, el año 2022, eh, por editorial Chay, me parece, bajo la cuidado del profesor Enrique Barci, discípulo también del profesor Fernández Arego. Eh, También su derecho médico, su tratado de derecho médico, publicado en el año 2018 con la doctora Lenka Wolfum, de los discípulos del profesor Fernández Arego, la última edición de Derecho de las Personas del profesor Juan Espinosa, en dos tomos, tres tomos, perdón, dos tomos dedicados a la persona natural y el concebido, y un tercer tomo a la persona jurídica, el Tratado de Derecho de las Personas del profesor Enrique Barci, y el libro de Derecho de las Personas del juez supremo, doctor Carlos Calderón Puertas. Eh, a nivel de derecho comparado, el libro de hecho de las personas del profesor Guido Alpa y Giorgio Resta, también eh, el libro Persona Jurídica del profesor Francesco Galgano, y una serie, recomendaría también la lectura de sentencias. Lo bueno es que a nivel peruano tenemos, no todas, pero sí tenemos importantes sentencias sistematizadas en la página del Poder Judicial de la Corte Suprema, pero todavía no tenemos como pasa en Italia o en España, las sentencias del origen, ¿no? El primer nivel, después a la sala y después el Supremo. Tenemos la Suprema, pero bueno, es un avance, ¿no? Entonces recomendaría de que todos estos aspectos doctrinarios o dogmáticos estén conectados también con la jurisprudencia para que puedan evidenciar cómo estos conceptos no quedan solamente en un tema conceptual, sino también en un derecho viviente, que es precisamente la labor de los jueces. Muchísimas gracias, doctor Agurto. De esta manera, entonces, hemos llegado a la parte final, deseándole que continúe teniendo un buen día. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta sesión de nuestro martes de justicia y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión matutina. Que tenga usted un buen día, doctor. Muchas gracias Muchísimas nuevamente. gracias a ustedes. Buen día, gracias.